Estar parado por acá en esta oportunidad para traer el mensaje de este día. Y les voy a pedir, por favor, que rápidamente vayan a sus Biblias. Y busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el último versículo 36. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36. Dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, como ya el hermano Adrián me presentó delante de la presencia del Señor, vamos a dar inicio, no sin antes mencionar, en la última oportunidad que estuvimos predicando por acá, estuvimos predicando acerca de este mismo capítulo, desde los versículos 31 al 35. Yo quisiera brevemente traer a ustedes a la memoria 5 aspectos que vimos en aquella oportunidad. El mensaje de aquel entonces se titulaba La superioridad de Cristo. Y vimos 5 puntos que tratamos de manera breve. En primer lugar, vimos Cristo es de origen celestial en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. En segundo lugar, vimos Cristo hablaba verdad, versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. En tercer lugar, el testimonio de Dios el Padre y de Dios y de Cristo son uno mismo. Versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuarto lugar, Cristo tiene la plenitud del Espíritu. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Toda la plenitud de Cristo, toda la plenitud del Espíritu, toda la plenitud del Padre está en su Hijo. En quinto y último lugar, vimos que Cristo recibió todo del Padre. Verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. En aquella oportunidad, nosotros demostramos que Cristo era superior a todos los profetas, a todos los sacerdotes, a todos los rituales del Antiguo Testamento y a toda la obra que conocía el pueblo de Israel. Demostramos que ni siquiera Moisés, ni Juan el Bautista, ni aún los ángeles tenían un rango o un grado superior por encima de Cristo. De Moisés dice la Escritura que aunque fue fiel en toda la casa de Dios, Cristo es digno de mayor gloria que Moisés. Cristo es digno de mayor honra. Dice en Hebreos 3:3 que por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Ciertamente Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero el Hijo, quien hizo la casa, y no solamente hizo la casa, sino que hizo todas las cosas, tiene mayor honra que el mismo Moisés, a quien todos los judíos, como todos sabemos, veneraban. Acerca de Juan el Bautista, se dijo, el mismo Cristo diciendo, que entre los nacidos de mujer no se había levantado un profeta igual que Juan el Bautista. Sin embargo, el mismo Juan dijo que él no era digno ni siquiera de llevar el calzado de sus pies. Y en otra versión o en otro texto dice, ni siquiera es digno de atar o desatar los lazos del calzado del maestro.
¿Y qué decir acerca de los ángeles? De los ángeles dice la Escritura que a quién de los ángeles dijo el Señor alguna vez: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles dijo alguna cosa igual? Pero sin embargo, el Señor sí dijo: adórenle todos los ángeles de Dios. De manera pues, hermanos, que en aquella oportunidad vimos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos confiado. Y en la oportunidad que tenemos en el día de hoy, vemos en el texto que acabamos de leer cómo Juan concluye este capítulo, cómo Juan concluye su testimonio presentando dos alternativas: creencia o rechazo. ¿Tú crees o rechazas? Entonces, yo quiero que en el día de hoy presentarle 5 encabezados que extraje del texto del versículo 36, capítulo 3. En primer lugar vamos a ver la creencia en el Hijo. En segundo lugar, la recompensa por creer en el Hijo. En tercer lugar, la incredulidad hacia el Hijo. Y en cuarto y último lugar, las consecuencias de la incredulidad en el Hijo. En primer lugar, vamos a ver la creencia en el Hijo. En nuestro texto dice: el que cree en el Hijo. Es una advertencia, está dando una condición: el que cree en el Hijo. Y el concepto de creer en el Hijo no se limita meramente a una información o a algo intelectual. Es decir, no es solamente tú decir sí, yo creo. Eso tiene implicaciones mayores. Creer abarca no solamente la confesión, sino que abarca también una dependencia, un compromiso. Es una acción, implica obediencia. Y muchas veces nosotros pudiésemos confesar, o la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas confiesa, por ejemplo: sí, yo creo en Jesús. Sí, yo confieso que Jesús es Hijo de Dios. Sí, Jesús es un gran maestro. Pero esto es muy alejado de la realidad. La implicación de creer no es un estado pasivo, sino es un estado activo. Es una relación transformadora. Si tú crees, muéstramelo. Tiene que haber alguna evidencia de que realmente yo he creído en Jesús. No es suficiente reconocer tampoco que Jesús es real. Esto no es suficiente. O no es suficiente aún, mis amados hermanos, reconocer que las enseñanzas del Maestro eran o son extraordinarias. Debe de haber una aplicación. Primero debe de haber una aplicación hacia nosotros mismos, hacia nuestras vidas, y luego una aplicación hacia afuera. Esto debe de quedar evidenciado de que realmente nosotros creemos en el Hijo de Dios. No es suficiente tampoco, mis amados hermanos, simplemente reconocer que nos hace falta algo y que hay algo muy grande allá arriba en los cielos, como dicen la mayoría de las personas. No, es que debe de haber algo. Es que debe de haber algo muy grande. No, sí, hay algo muy grande. Pero por la misma implicación de que hay algo grande, tú debieras de tener una actitud diferente hacia eso algo grande. Debiéramos de tener una actitud realmente muy distinta. Uno no solamente debe de creer confesionalmente, sino que también poner nuestra confianza en Él. Así como Jesús entregó su vida, entregar nosotros nuestra confianza y nuestras vidas a Él, sin reserva, mis amados hermanos, sin ninguna reserva. En Juan 3:16, texto que todo el mundo aquí conoce, inclusive las personas que no son cristianas conocen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que
que dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo, lo dio. Y no lo dio, digamos, no dio una parte de su Hijo, lo dio todo, lo entregó todo. En aquella cruz del Calvario, Dios el Padre entregó todo lo que tenía. ¿Y para qué lo dio? Para que en Él cree. Ahí está la clave, mis amados hermanos. No lo dio por darlo. Dios entregó todo lo que tenía. Todo lo que tenía era su Hijo. Lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El énfasis de la creencia en Jesús subraya la naturaleza personal y fundamental de nuestra fe cristiana. Ese es el primer paso, creer. Creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios. De hecho, la creencia en Jesús es el medio por el cual nosotros recibimos todas las cosas del Padre. Todas las bendiciones, todas las promesas son sí y amén en Jesús. Todas las promesas se cumplen en Jesucristo. De manera que no hay forma de nosotros poder llegar al Padre o recibir del Padre bendición o recibir de Dios la providencia, la bendición, la gracia, si no es a través de su Hijo. De manera que es esencial y es mandatorio, mis amados hermanos, nosotros tomar una decisión de creer, pero creer activamente. Porque del Padre vienen todas las recompensas. Y este punto nos lleva a nuestro segundo punto, la recompensa por creer en el Hijo. Fíjense en nuestro texto, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Es decir, que nosotros no creemos de balde. Nosotros no creemos por creer. Hay una recompensa y es la promesa de la vida eterna, la cual es central en la esperanza cristiana. ¿A quién no le gustaría vivir para siempre? ¿Quién quisiera morir? ¿Quién quisiera dejar esta tierra? ¿Quién quisiera pasar a la historia? ¿Quién quisiera pasar al olvido? Siempre cuando vemos a personas en el lecho de muerte, especialmente personas que todavía no han conocido a Cristo, nunca quieren partir porque siempre tienen algo pendiente que solucionar. Porque no es natural nosotros querer dejar este mundo. No es natural nosotros querer morir. Y la motivación, o una de las motivaciones que tenemos nosotros en el cristianismo es la promesa de vida eterna. Y no significa solamente una existencia interminable. O sea, la vida eterna no se trata solamente de eso, sino de una calidad de vida que se caracteriza por una relación profunda y duradera con nuestro Dios. La vida eterna va más allá de vivir para siempre, porque ¿qué sentido tiene vivir para siempre en una monotonía, en una maldad o en una esclavitud? ¿Qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido. Como dice el pastor Sugel, que lo he escuchado en ocasiones decir, que no es que uno va a estar en el cielo de nube en nube con un arpa cantando, tocando el arpa de nube en nube y haciendo nada. No, lo principal y lo esencial de la vida eterna es la relación que nosotros vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo. Saber que estaremos con el Señor, no por mucho tiempo, sino para siempre. Esto es lo que debe de llenarnos de ánimo. Esto debe ser nuestra gasolina para seguir hacia adelante. Vamos a estar para siempre con nuestro Señor, disfrutando y gozando en su presencia. Le conoceremos tal como Él es. No sé cuántos de ustedes se han hecho fantasías, por decirlo de alguna manera, de cómo será Cristo, cómo será estar con Dios, cómo será estar en su presencia.
¿Qué me dirá el maestro? ¿O qué yo pudiera decirle a mi Señor? ¿Cómo serán los ángeles? Yo hasta curiosidad tengo de cómo se ve Moisés. ¿Cómo se verán aquellos personajes extraordinarios, bíblicos? Pero sobre todo, mis amados, ¿qué será estar en la presencia? En la misma presencia, en la misma gloria de Dios. Y el apóstol Pedro nos da una brechita de esto. Dice en la carta, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, a la altura del versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. La esperanza no es muerta, amados hermanos. Vaya anotando eso. La esperanza es una esperanza viva. ¿Por quién? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí te va dando ya un anticipo de que si Cristo resucitó o por su resurrección, esa esperanza es viva. ¿Y para qué resucitó Cristo? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible o que no se marchita, reservada ¿a dónde, mis amados hermanos? Reservada en los cielos. Y fíjense que esto tiene un punto interesante, y es que esa herencia no está reservada aquí en la tierra. Esta mañana, creo, o ayer, yo le hacía un comentario a mi esposa acerca de una computadora personal que yo compré en el 2018, pero la computadora a veces se le mete, como que le da la gota, por decirlo así, y comienza a abrir y cerrar ventanas, abrir y cerrar ventanas, así. Y yo digo, wow, es que definitivamente nada de lo que el hombre hace es para siempre. Nada. Todo tiene su fecha de caducidad. Todo aquí en la tierra caduca. Todo aquí en la tierra se daña, se añeja. Como decimos en buen dominicano, se pone mocato. Todo aquí coge polilla. El arroz, si usted lo deja en el caliente, fácilmente coge gorgojo, pajarito, como uno le dice. Hermano, porque nada aquí es eterno. Nada aquí tiene la garantía de que va a permanecer para siempre o de que va a ser duradero. Y es por esto que nuestra herencia el Señor la tiene allá reservada en los cielos. Porque allá no puede dañarse, porque allá todo es eterno, porque allá está el mismo Señor Jesucristo. Y Él es quien la tiene para cada uno de nosotros y para todo aquel que cree. La vida eterna, mis amados hermanos, comienza en el mismo momento en que uno deposita su confianza en Jesús, en que uno cree en Jesús y continúa más allá de la muerte en comunión eterna con nuestro Dios. La vida no se detiene aquí. La vida continúa en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y una muestra de esto lo podemos ver en Juan 11:25, cuando le decía a María por la muerte de Lázaro. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, amado hermano, no sé si esto los emociona a ustedes. Yo no sé si esto te anima a ti a permanecer creyendo en nuestro Señor Jesucristo, pero yo tengo una esperanza viva. Yo sé que la vida no acaba aquí. Yo sé que el día que yo cierre mis ojos, lo abriré en la presencia de nuestro Señor. Porque Él lo dijo. Y porque Él lo dijo, yo lo creo. Yo sé que así es. Pero hay otra cosa, mis amados hermanos. Yo meditaba mientras escribía y desarrollaba estas palabras. Y yo decía, ¿qué mejor definición de algo? ¿Qué mejor definición que la que pueda dar el mismo autor de lo que se está definiendo? Si vamos al Evangelio de Juan, al mismo Evangelio,
Pero en su capítulo 17, usted va a notar allá que el Señor Jesucristo define la implicación o la naturaleza de lo que es la vida eterna. Vaya al capítulo 17 de Juan, en el versículo 3, el Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, no hay forma de nosotros poner en duda estas cosas. Al que el Señor envió, a quien Dios envió, es al mismo en quien nosotros debemos de poner nuestra confianza, a Jesucristo. Aquí dice: y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es la vida eterna, conocer a Dios. Y de la única forma que nosotros conocemos a Dios es si venimos a través de Jesucristo. Así le conoceremos como Él es. La vida eterna está íntimamente ligada a reconocer a Dios y a Jesucristo. Es una vida marcada por la presencia de Dios. Una vida que refleja el amor, que refleja la alegría, la paz, la justicia y que fluye en una relación con Él. Fíjense, mis amados hermanos, Dios siempre ha querido relacionarse con el ser humano. Dios, desde la fundación del mundo, siempre ha querido relacionarse con el hombre. Desde el huerto de Edén, cuando el Señor hizo todas las cosas, fíjese que primero hizo todas las cosas. Hizo el cielo, hizo el mar, los animales, la vegetación, todo. Y luego hizo al hombre. Y le dijo al hombre: enseñoréate, socializa la creación. Y le entregó todas las cosas al hombre. Pero allí vemos cómo el Señor hablaba con Adán, cómo el Señor caminaba con Adán, cómo Adán permanecía en la misma presencia de Dios. Porque la intención de Dios siempre fue relacionarse con el hombre. Hasta que Adán quitó su mirada de Dios, de las cosas de arriba, hasta que Adán desobedeció, y ahí se extravió. Entonces ahí se perdió. Ahí perdimos el sentido de orientación, porque dejamos de creer en aquel que nos amó primero. Y habiendo visto la promesa de creer en el Hijo, vamos a ver ahora la incredulidad en el Hijo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la misma connotación que tiene creer, lo cual implica un estado activo, no pasivo, es lo mismo que tú rehusar de creer en el Hijo de Dios. Esto implica un rechazo activo, amados hermanos, y después de nosotros haber visto todas las bendiciones que se derivan de creer en Dios, todas las bendiciones que se derivan de nosotros poner nuestra confianza en Jesús, ¿cómo nosotros permanecer en un estado de rechazo ante el señorío de Dios? Amigo, tú que me estás escuchando, tú que nos visitas o tú que nos ves a través de las redes, es una soberbia, es una suma soberbia nosotros permanecer en una rebelión y en una negación constante ante el Hijo de Dios. Es una suma soberbia. Luego de ver todos estos beneficios, cómo nuestro corazón pudiese permanecer ajeno a las cosas de nuestro Señor. Hace un momento mencionamos que Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo, lo entregó para que tú tuvieras provisión, para que tú pudieras volverte a relacionar con Él, para que nosotros pudiéramos volver a relacionarnos con Él. Porque el Señor sigue insistiendo en que Él quiere tener relación con nosotros. Pero
aunque tú digas que crees en Jesús, pero activamente no das las evidencias, lamentablemente estás en rebeldía con Jesús. Lamentablemente lo estás rechazando. No sé cuántos de ustedes recuerdan las historias medievales o han visto películas de reyes y caballerías y todas esas cosas. Era una ofensa cuando el rey mandaba a llamar a alguien, tú decirle, y me imagino a un dominicano, me imagino a un rey llamando a un dominicano. Mira, dile a Adrián que venga, que yo lo mande a buscar. Yo me imagino a Adrián diciendo, no puedo, estoy muy ocupado ahora. Porque el pecador, le digo así de cariño, realmente es muy franco. Si él no puede, de hecho, una de las cosas que hay que aprender de él y hay que decirlo, es a decir que no. No siempre se puede estar diciendo que sí, no a todos se le dice que sí. Hay que decir que no a veces. Pero yo no me imagino a un dominicano en esos tiempos, porque era una falta grave de respeto. Tú pudieras pagar hasta con la muerte el tú negarte a un llamado del rey o a una petición del rey. Sin embargo, hoy en día el hombre vive activamente, constantemente, negando la superioridad de Cristo. Lamentablemente. Y el Señor, en su infinito amor y misericordia, nos continúa dando oportunidades y oportunidades y oportunidades. Pero recuerde, mi amado amigo que me escucha, el Señor vino como siervo sufriente para quitar el pecado del mundo. Una vez quitado el pecado, a través de su muerte en la cruz, Él viene entonces a recoger el trigo en su granero. Él viene a recoger a los que han creído en Él. Y allí ya no habrá oportunidad ni de reconciliación, ni de ven, vamos a hablar. Como nosotros decimos, no, pero espérate, vamos a hablar. No, ahí no hay oportunidad para nada. Dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Esto es contundente, mis amados hermanos. Si no estás en Cristo, si tú dices, sí, yo creo en Jesús, pero no le sigues activamente, tú no crees en Jesús. Otra versión dice, el que cree, otra versión lo traduce como el que obedece. De manera que creer significa obedecer. La incredulidad en el Hijo nos deja a todos fuera de su gracia y su Santo Espíritu no camina con nosotros. Es inclusive un riesgo nosotros continuar negando la providencia del Señor. Esto tiene implicaciones negativas y consecuencias graves para el que no cree, como veremos en nuestro cuarto y último encabezado, mis amados hermanos. Vamos a ver ahora, después de haber visto la incredulidad en el Hijo, vamos a ver ahora la consecuencia de la incredulidad en el Hijo. Dice nuestro texto, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra versión dice, sino que la ira de Dios permanece, está constantemente sobre esa persona. Aquí claramente podemos ver que la consecuencia esencial es, no tendrás la vida eterna, no tendrás a Cristo, no tendrás la providencia de Dios. No ver la vida eterna significa estar excluido de la vida que Dios ofrece para ti.
de esa vida en su presencia, estar excluido inclusive de su presencia, estar lejos de Dios. Es una separación de todas las bendiciones que ya hemos visto. De esa herencia que no puede ser arrebatada, que no puede ser dañada, que no puede ser marchitada. Esto es lo que significa negar a Jesús. Y sobre todo, mis amados hermanos, dice el texto que la ira de Dios está sobre la persona que sigue rehusando creer en el Hijo de Dios. La ira de Dios es su oposición santa a todo lo que es contrario a su naturaleza y a su voluntad. Eso es la ira de Dios. Y en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo, el Padre nos da entrada nueva vez a su gloria. Y la condenación de permanecer en la ira o bajo la ira de Dios nos es quitada. Amado hermano y amado amigo que me escucha en este día, el compromiso tuyo y mío es permanecer activamente creyendo en el Hijo unigénito de Dios. Nuestra misión es seguir creyendo en Dios y traer a los demás, a los de afuera, a que crean en Dios. Por eso les decía que creer no se limita solamente a un estado confesional, sino que es algo activo, es una obediencia, es un accionar día a día, y esto debe de quedar evidenciado. Por eso el creer implica que las personas vean que tú eres diferente. Creer significa que tú no solamente escuchas la palabra de Dios, sino que tú eres un hacedor de la palabra de Dios. Y le hago un llamado principalmente a los amigos, que te acerques a Jesús. Yo te invito y te exhorto a que de las dos alternativas que vimos en el texto, tú elijas la primera. Elige la primera. Cree en el Hijo de Dios. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo les decía en el tercer punto, que es una soberbia nosotros continuar activamente negando al Señor. Y aquí el texto de Romanos dice que procuremos entrar en el reposo. ¿En cuál reposo? En el reposo del Señor. Porque el Señor ha destinado un día para que todos entremos en ese reposo. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No continúes negándote, no continúes desobedeciendo el llamado. Dice también Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor te llama y siempre te está llamando y siempre te está dando la oportunidad para que tú pongas a cuenta tu vida. Solamente Él espera por ti, solamente tienes que creer. Y como te demostré hace un momento, el primer paso para ganar la vida eterna o para recibir la vida eterna es simplemente creer. A veces yo pienso que esto es tan simple que cualquiera no lo cree. Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a hacer cosas para ganarnos el favor. Pero el Evangelio, la salvación es por gracia. El Señor solamente te dice, cree.
El Señor te invita a simplemente que creas. Cree en mí, cree en el enviado. De manera que te dejo con estas palabras. Tú que todavía no has tomado tu decisión, tú que todavía te rehusas y constantemente sigues luchando en tu interior, tú que constantemente te justificas de que vienes a la iglesia, de que sí, yo sé que Cristo, yo sé, debes de tomar la decisión de creer firmemente y comprometerte con el Señor, porque el Señor se comprometió con cada uno de nosotros. Dios se comprometió entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Hizo un compromiso con nosotros. Nosotros debiéramos de hacer lo mismo, al menos. Entregar nuestras vidas para que Él la maneje. Porque, ¿cómo le llamaríamos Señor si no estamos sometidos a su señorío? Esto es lo que implica creer. Estar sometido a la autoridad y al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga más y esperemos que el Señor afirme nuestros corazones y a los que no le conocen les dé la oportunidad de venir a sus pies. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Rogándote, Dios mío, que estas palabras no hayan caído en el vacío, sino que tu palabra, Señor, convenza a los corazones que están aquí y que nos han escuchado. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.